Muy buenas tardes, estamos aquí para hablar sobre un tema muy esencial que es la estafa maestra, un libro ya conocido alrededor del tiempo, pero bueno, dejemos eso un poquito de un lado y yo me presento, soy Mario Méndez de sexto semestre de Ciencias Políticas y bueno, esto daremos ahorita una reseña sobre qué ha sido la estafa maestra, qué es lo que se ha vinculado a través de la estafa maestra, dado este título denominado gracias a los autores, intelectuales, incluso investigadores y periodistas que han sido como Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, ya que ellos fundamentalmente han sido los investigadores de todo este tema, que no dado como un libro, ha sido sino también una investigación, que aparte de contextualizarse en un texto que podamos difundir y conocer varias personas, se ha llevado más allá a través de Animal Político, que ha sido una investigación y estamos también vinculados este tema con lo que es México ante la corrupción, que ha sido también parte fundamental de esta investigación que se ha llevado, se ha dado a conocer e incluso ha causado polémica durante varias situaciones, incluso actualmente nos ha salido el tema con el presidente Andrés Manuel, ha llegado a salir este tema a luces, pero no se ha hecho ni se ha resuelto nada, como siempre ha quedado la impunidad totalmente amedrentada hacia la sociedad, dado que los políticos o personajes políticos, por hablar en contexto social e incluso de otras instituciones, otras dependencias públicas, podemos decir que quedan impunes ante todos estos actos. Dada esta breve introducción, podemos entrar a ver un tema muy esencial, el cual podemos adentrarnos a la estafa maestra, lo cual tiene que ver con este desvío de recursos que se ha llevado en el sexenio que iba saliendo este Felipe Calderón e incluso también iba entrando Peña Nieto. Dado esto, se generó una apertura ante la aprobación de varias leyes e incluso de la reforma energética, que es muy importante recalcarla, que nos da una base en la estafa maestra para poder llevar a cabo todo este desenlace que a continuación les vamos a comentar. Bueno, nos adentraremos un poco a lo que es los primeros textos que nos marca la estafa maestra. Como tal, el libro nos da una amplia explicación de cómo se ha llevado todo este sistema, porque es un sistema completo en el cual le podemos llamar de corrupción e incluso estamos llamándolo no como tal un sistema de bien, sino un sistema de mal, dado que esto viene a través de nuestros impuestos, nuestros recursos que se recaudan para el gobierno, que nosotros pagamos a través de productos. Estos mismos se desvían tanto como a infraestructura, como tanto como a investigaciones, como a educación, tanto como apoyos, programas sociales, los cuales se llevan a cabo a través del gobierno federal, pero al no estar regulados e incluso existiendo ya auditorías, como los menciona el libro, deberían de tener las facultades para que estas auditorías o los auditores como tales pudieran investigar a fondo y trasfondo de todas estos impuestos, a dónde van a caer y si verdaderamente caerán a un fondo monetario que será de beneficio para la sociedad. Dada esta explicación, podemos ver que incluso nos menciona el libro que este sistema se ha llevado durante años. Bueno, con este sistema podemos ver que nos dice que se ha llevado desde el 2012 hasta el 2016 totalmente los datos duros. Sin embargo, no se han llevado a cabo desde los años anteriores. Entonces nos hace una breve explicación de que estos datos, a pesar de que nos los marca concisos desde un inicio, nos dice que totalmente no lo son,
dadas las circunstancias de que no se han llevado a cabo durante los años anteriores, sino a partir del 2012 hasta el 2016. Dada esta explicación, entramos al contexto de cómo se sistematizaba toda esta relación de corrupción. Nos menciona que para esta relación de corrupción, para el desvío de recursos, se tenían que vincular personajes políticos. En este caso estaba el poder ejecutivo, e incluso al tener el poder ejecutivo deslindaba a través de lo que son las partes fundamentales como instituciones un recurso que les otorgaba. Dadas estas dependencias que tenían este recurso, contrataban o subcontrataban algunas empresas, de las cuales no todas eran totalmente con una razón social estable, sino también tenían una irracionalidad, por así decirlo, pero son empresas fantasmas. ¿Qué quiero decir con esto? No existían, no tenían registro, no tenían el acta o no tenían el domicilio donde se encontraba. Incluso hay un tema muy interesante sobre el cual nos plantea las empresas fantasmas que existían, que había algunas empresas que nos mencionaba que hasta 7 empresas estaban en una sola dirección fiscal. Dada esa dirección fiscal, no podemos otorgar esta veracidad de que sean totalmente correctas las empresas, sino tan solo podemos decir que es una empresa más que estaba formada. Pero ¿para qué utilizaban las empresas las dependencias gubernamentales? ¿Qué es lo que pasaba? Daban un recurso para programas, para apoyos sociales, para incluso investigaciones. Y dados estos apoyos, se enviaban a unos intermediarios, que entraremos dentro de esos intermediarios viendo a las universidades, tanto como nos vinculaba con 8 universidades. Por decir algunas, podemos decir que es la de Estado de México, la que tenemos aquí atrás, que es nuestra hermosa universidad del estado de Morelos, e incluso la de Chiapas, Campeche y la Politécnica. Dadas estas instituciones académicas, se vinculaba un recurso. Ese recurso se desviaba a las empresas, y al desviarlo a esas empresas se perdía el recurso. ¿Qué es lo que pasaba? Solamente levantaban un acta de satisfacción, pero no daban como papeles o documentación verídica de que se les haya brindado algún servicio totalmente de satisfacción. Simplemente quedaba un registro en papel, pero no digamos que tenga una avalación. También el libro, a pesar de explicarnos todo este sistema, cómo se manejaba, incluso qué actores como lo que era Del Mazo, que era el primo de Peña Nieto, que era el encargado también de una dependencia, la cual hacía estos desvíos, nos menciona que también participaba como Cedesol, Pemex, las universidades, e incluso nos marca dependencias tanto como de trabajadores de campesinos, como también de apoyos sociales. Estos nos marca muy brevemente porque sí pudieron tener su participación, sin embargo, no se les corroboró totalmente esta participación. Simplemente nos hace una mención, pero dado a las personas que estaban encargadas de estas dependencias. Dada estas dependencias, se desviaba este recurso, pero también influían mucho los actores políticos. ¿Qué queremos decir con esto? Nos adentramos un poco más al caso de Rosario Robles. En el caso de Rosario Robles, se desviaban los recursos a través de las dependencias educativas. Esto a través de esa vinculación, por ella tener este cargo o esta secretaría que le daba una vinculación mayor para poder desviar todos estos recursos. Nos dice que se desviaron a través de 31,000 millones de pesos, los cuales en la cuestión de las universidades, hablando del contexto de Rosario Robles e incluso de instituciones académicas, nos decía que las instituciones de universidades se quedaban del 10 al 15% de una comisión por solamente ser intermediarios hacia el traslado de las empresas fantasmas. Bueno,
Hablaremos ahora un poco más de las empresas fantasmas, cómo se formaban, cómo es que quedaban vinculadas estas empresas e incluso cómo es que llegaban a consolidarse para estar registradas o incluso cómo participaban para poder otorgar estos servicios. Si bien no participaban como tal lo mencionaba ahorita, normalmente se hace un concurso que nos menciona el libro en el cual se dependen las empresas que estarán registradas para vender los servicios a instituciones públicas, dependencias de gobierno e incluso a cuestiones académicas. Si bien estas no se vinculaban, simplemente hacían un convenio. Dado este convenio, ¿qué es lo que pasa? Solamente se creaba, mas no se sabía si en verdad existía. Esto se hizo a través de personas que prestaron su nombre, por así llamarlos, los prestanombres. Al llamar estos prestanombres, otorgaban su nombre como personas fundadoras, directores o creadores de estas empresas para que el gobierno no se ensuciara las manos. Al no ensuciarse las manos, las personas que estaban vinculadas a través por estas empresas quedaban totalmente manchadas de todo el deslinde, de desfalco, de fraude que se llevó a cabo durante estos 4 años que así lo marca el libro, y sin saber a ciencia cierta qué es lo que pasó con los años anteriores. Ahora, si bien esto lo manejaban los altos mandatarios, como ya lo habíamos dicho, Del Mazo, Rosario Robles, e incluso implica al presidente Peña Nieto, ¿qué es lo que pasa? Simplemente no hay una conexión verídica para que estos actos se le vengan a una persona con algún cargo administrativo o político, un cargo público. ¿Qué es lo que pasaría? Simplemente se queda en una investigación. Si bien el auditor nos menciona que se ha levantado estas denuncias, simplemente se archivan en carpeta y en estas carpetas se queda en una investigación. Siempre queda impune. Queda impune siempre esos actores delictivos, por no llamarlos de una forma concreta que pudieran ser de beneficio, si bien tienen un cargo público, mas no lo desarrollan de la mejor manera. Pero para que esto pudiera no quedar impune ante la situación vivencial que se llevó, nos menciona el libro que las fiscalías necesitarían ser independientes. ¿Para qué? Para que pudieran hacer totalmente estas investigaciones sin depender de lo que es el gobierno. A pesar de que el auditor ya haya levantado algunas investigaciones, porque así quedaron, no se llevarán a cabo porque siempre se archivaban. Esto en el caso de las investigaciones. ¿Qué pasó en el caso de las empresas? Al ver este deslindaje de ya varias empresas como EGREP, que es una de las principales que participó incluso con lo del desvío de Pemex, que en un momento lo veremos, veamos que eran personas que prestaban su nombre a través de contadores, que los engañaban. Incluso tenían direcciones fiscales diferentes. Estas direcciones fiscales no permitían que se pudiera llevar a cabo una buena relación entre la empresa y el SAT, para que tuvieran una información verídica y no solamente quedaran registradas otras personas para que quedaran como partícipes de este fraude. ¿Qué es lo que veremos a continuación? Esas empresas participaron tanto como para todo este desvío de dinero, que fueron los 31 millones de pesos, si no es que más, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Pero si la universidad, cada universidad, entre todo el contexto de las universidades, se quedaba del 10 al 15%, de un aproximado de las cifras que nos marca el libro, e incluso es muy importante dirigirnos también a la investigación animal político, nos marca que fueron alrededor de 7 mil millones de pesos.
Esto dejando un contexto del 10 al 15%. Ahora, bien, nos marca cuánto se quedarán las empresas, cuánto se desvió de las empresas, pero sin saber a ciencia cierta si si todo ese monto que se puede como cuantificar en verdad fuese concreto. Ahora, si no hablar de tan solo de las instituciones académicas, también hay que hablar de un tema muy importante, que es el desvío de recursos por parte de Pemex. Este desvío de recursos por parte de Pemex se contrataba con la empresa de Grep, y esa empresa hacía los desvíos simplemente que les otorgaba un servicio. En aquel tiempo, si no recuerdo bien el nombre de la persona que estaba como director, incluso actualmente sigue funcionando en cargos públicos, esta persona firmó los documentos, pero incluso solamente hacían un firmado de documento de satisfacción. Al firmar este documento de solamente satisfacción, no quedaban totalmente en acuerdo todos los documentos, por así mencionarlo, para que estuvieran concretas en toda su información. ¿Qué es lo que pasaba? Desviaban recursos públicos a instituciones como académicas, como lo es la universidad, o incluso otras universidades de las 8 que le estuvimos hablando. Estas desviaban a las empresas el recurso para hacer una investigación. ¿Qué es lo que pasaba? Decía en el tema de Pemex, que Pemex contrataba a las universidades para hacer investigaciones. Dadas estas investigaciones se les desviaba un recurso, pero estas universidades subcontrataban a otras empresas. Cabe mencionar que son 186 empresas, de las cuales 156 no tenían el registro. Entonces todas las empresas que se subcontrataban estaban totalmente fraudulentas. El mismo caso con lo que comentamos de Rosario Robles con las dependencias de institución pública. Ahora, en el tema de Pemex lo marcamos puntualmente porque es una gran cantidad de dinero, y tener la reforma energética, como se mencionaba al inicio, era de gran alce para la economía mexicana. Pero al ver estos desvíos de recursos no se tuvo este alce económico. Simplemente estos impuestos, o por así llamarlos, los recursos económicos que se recaudaban o se desviaban, no se concretaron para llevarlos a gobierno federal, o que llevaran, ahora sí que la Secretaría de Hacienda llevara los usos contables. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente se quedarán impunes estos actos, no se llevarán a cabo más adelante, se quedan en concreto en una sola investigación. A pesar de que haya auditores, no se llevará a un formato más que de investigación, sin embargo no se desarrollará. Ahora bien, también hay que contextualizar muy bien los puntos de las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Nos marca el punto de la empresa de la paletería, el punto de la empresa de la zapatería, de las cuestiones textiles. Estas empresas simplemente había con diferente razón social, o incluso en otras no se encontraban. Algo a lo mejor un poco chusco nos marca que había una empresa que tenía un local en el cual se marcaba de 1 metro por 1 metro el local, y existía 7 domicilios fiscales dentro de ese lugar. Cuando preguntaron por una empresa, dijeron que sí, efectivamente, ahí era. Volvieron a preguntar por otra empresa de las 7 que llevaban, que habían ubicado, y obviamente dijeron que ahí eran. Tenían el mismo domicilio fiscal, las 7 empresas. ¿Qué podemos llegar a esto? Que si bien encontraron domicilio, no se dedicaban perfectamente a lo que decía la razón social. Entonces no brindaban los servicios que eran necesarios. Como tal, es una empresa fantasma. Estas empresas fantasmas pues eran contratadas, como anteriormente lo mencionábamos, por universidades, por Pemex,
por funcionarios, incluso con Sedesol también. Lo único que recibían incluso las universidades, por así marcar un punto muy importante, de las empresas que subcontrataban para servicios de despensas o apoyos económicos para las personas más vulnerables económicamente. ¿Qué es lo que pasaba? Sedesol les daba una carta de satisfacción solamente que se firmaba con la universidad, y con las empresas no había una vinculación total. El no haber esta vinculación, no se podían corroborar estos datos para poder llegar a cabo todas estas situaciones verídicas, tanto como en datos cuantificables como en datos cualitativos. ¿Qué es lo que pasará? Queda impune toda esta relación de la estafa maestra. Si no más, el libro es muy interesante, aunque un poco complejo para leerlo, dada la situación de que tiene varios temas. Bueno, ahora sin más, daremos paso a una pequeña construcción de lo que es la estafa maestra, que nos habla sobre los sistemas, sobre cómo se lleva a cabo todo este embrollo político, económico, incluso de deslindaje de responsabilidad del gobierno federal, incluso los actores políticos. Y bueno, la fiscalía como tal, como plática constructiva, esto dándolo desde un punto de vista personal, debería de ser totalmente independiente. Si bien el tema del libro La estafa maestra es un poco complejo, hay que reconocer que hicieron una muy buena investigación para poder dar a conocer todos estos datos, pero cabe resaltar que debe de ser un poco más simple para la comprensión de las personas, para que se pueda llevar a cabo toda esta relación del texto sin tener, por decirlo, en datos tan técnicos, tan duros como se llevan a cabo. Si bien el tema es muy bueno, cabe resaltar que deben de existir dependencias que puedan crear esta situación, que no se tenga que llevar a cabo por investigadores externos como lo fueron los periodistas, sino que las propias dependencias de gobierno que imparten el recurso deben de tener estas regulaciones o estas investigaciones. Si bien existe un auditor, sino también crear una capacidad del auditor para que pueda otorgarle esta dependencia los papeles verídicos que se necesitan para saber esta investigación, y no solamente tener una denuncia que quede impune y que quede archivada como investigación que nunca se llevará a cabo. Si bien podemos reconocer que estos actores jamás pisaron la cárcel ante todos estos casos que se llevaron a cabo, hay que saber bien que todas las instituciones también deben de estar reguladas, las dependencias, y saber a dónde va a parar todo este recurso económico que se les está brindando.